Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Hola nuevamente, aquí estamos ya de vuelta de nuestra pausa comercial. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, la radio de Vox. Y bueno, volviendo con nuestro invitado, y bueno, agradecerle, don Carlos, por aceptar la invitación, por presentarlo un poco más. Don Carlos, médico psiquiatra de la Universidad Austral de Chile, también fue docente de la Universidad del Paraíso, Campus San Felipe, y actualmente se desempeña como director de la Sociedad Chilena de Salud Mental. Don Carlos, ¿cómo está? Hola Andrés, gracias por la invitación. Gracias a usted, don Carlos. Bueno, como habíamos, para iniciar un poco, vamos a plantear sobre el tema de lo que es este programa y es de la perspectiva holística de la salud mental. Entonces, para ahí empezar a definirlo un poco, quiero hacer unas preguntas que son como centrales. Que primero, ¿qué es la salud mental considerando un abordaje tradicional desde la psiquiatría? ¿Qué significa el concepto holístico? ¿Y cuál es la mirada que aporta a la salud mental chilena en general? Ujú. Claro, bueno, en tu pregunta hay varios elementos que tendría que hacer un cierto recuento histórico. Cuando pienso en la salud mental es interesante porque parte de mi trabajo docente y constante actualización en que yo me he estado durante estos 30 años de servicio público, no he perdido la actualización. Eh, y bueno, me di cuenta hace poco que existió a comienzo del siglo pasado en Europa toda una tradición que se llamó higiene mental. Esto fue más o menos probablemente entre las dos guerras, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra. Ahí empezó, ¿cierto?, el trabajo también de las comunidades internacionales, de preocuparse de salud, apareció la Organización Internacional de Salud, etcétera. Se desarrollaron las primeras clasificaciones porque había que llenar los formularios de fallecimiento, sobre todo en las guerras. Fue muy complejo todo eso. Y se empezó también a hablar de lo que podía significar las alteraciones mentales, incluyendo los grandes procesos sociales que podía significar desplazamientos humanos, todo eso. Y también se empezó a entender que para que se pudiera hablar de problemas mentales había que preocuparse eh, positivamente hacia cómo y cuáles son los elementos que pudieran ayudar a que la persona se desenvolviera en sus aspectos mentales. Entonces, esa tradición que se perdió después de la Segunda Guerra Mundial probablemente renace en lo que ahora se conoce como salud mental. Pero es interesante que hay una tradición previa. Ahora, si tomamos como referencia lo que se habla o se entiende actualmente por salud mental, a propósito que estoy haciendo un escrito respecto de un poco de todos estos elementos, eh, me doy cuenta que al menos se habla en tres ámbitos de salud mental y es conveniente separarlos. Uno son las políticas de salud pública, sumamente importantes, todavía en pañales, ¿cierto? Sobre todo en Chile, porque si nos comparamos con Escandinavia, países más avanzados, es interesante porque ellos entendieron que la problemática de salud, bueno, se ha dicho mucho, incluso en términos internacionales, que la salud es el completo bienestar en el amplio sentido de la palabra, pero ellos también han hecho un trabajo de soporte social en el amplio sentido. O sea, primero, un paréntesis. El ser humano es un ser social. Eso es lo primero. O sea, no es lo psicológico lo importante, no es lo físico lo importante. Todo arranca por el desarrollo humano. Estamos hablando de los últimos, qué sé yo, 20.000 años o más. Tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, la comunicación. De hecho, estoy revisando un artículo sobre la comunicación interesante como fenómeno básico del ser humano. Entonces, en Escandinavia han hecho un trabajo muy fuerte de soporte social, que nosotros recién lo estamos discutiendo, se está hablando ahora, ¿cierto?, en la nueva constitución, la posible nueva constitución, de que Chile sea un Estado de Derecho.
Entonces ellos han avanzado y ha provocado un efecto indirecto sobre la calidad de vida de las personas. Y eso es una política pública, ¿cierto? Avanzar en calidad de vida, por lo tanto, hay mucho que hacer respecto a en cómo las personas viven en su entorno inmediato, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, hay mucho que decir al respecto. El otro ámbito de salud mental tiene que ver con las intervenciones. O sea, cuando una persona ya tiene alguna problemática, alguna susceptibilidad, siempre se ha discutido que el ser humano es una combinación entre el ambiente y la parte genética. Claro, algunas personas nacen con una cierta condición, qué sé yo, el espectro autista. Bueno, ¿qué hay que hacer al respecto? ¿Ya? Y ahí hay una tremenda oportunidad de avanzar en los programas educacionales para lograr acompañar a las personas en su proceso de desarrollo cuando tienen algún impedimento, eh, porque en Chile se ha avanzado mucho en los impedimentos físicos. Entendimos que las personas tenían que tener facilidades para moverse en la ciudad, etcétera. Y también sabemos que si hay un impedimento sensorial, basta que una persona tenga el apoyo con qué sé, un audífono o aprenda el lenguaje de señas, desaparece su impedimento, ¿ya? Y ese es el nuevo enfoque de lo que significa una discapacidad psicosocial, que es proporcionarle todos los elementos que permitan que desaparezca el impedimento, no sea un problema, ¿ya? Entonces ahí todo un desarrollo importantísimo. Y lo último sería, en el fondo, la prevención, es decir, en esta relación de la genética con el ambiente, sabemos, se ha visto, ¿cierto?, que eh, grupos humanos muy densos, donde hay ciertas condiciones como que es el hacinamiento, la falta de espacio de áreas verdes, eh, violencia, un montón de condiciones, obviamente, los llamados determinantes psicosociales, van en contra o provocan problemas, ¿ya? O podrían incluso favorecer que aparezcan problemas, sobre todo en la infancia o en la adolescencia. En algún momento ojalá podamos hablar de temas tan críticos como el consumo del principal tóxico del planeta, la que yo llamo la maldita pasta base, que es otro componente de estas situaciones que estamos viviendo en nuestra sociedad. Entonces, eh, casi no he hablado de lo que comúnmente uno asocia a la salud mental o a la psiquiatría, que tiene que ver con el etiquetamiento, poner etiqueta a las personas de sus problemas y usar lo que se ha usado como herramienta básica, que lamentablemente no provocó los efectos que se pretendían, que son los psicofármacos. Quizás volveremos a hablar de eso más adelante. Solamente quizás se me viene a la mente un ejemplo fantástico de escuchar. Estoy, mm, estoy constantemente viendo de repente canales sociales, pero sobre todo TikTok, y ahí apareció un señor hablando en un video su experiencia con él teniendo un problema de salud mental, explicando que en realidad muy interesante, porque él dice, porque ahora, ojo, es un concepto nuevo que estamos entendiendo que las personas que tienen debiesen hablarnos y ayudarnos a entender los problemas de salud mental son las personas afectadas con problemas de salud mental. Eh, entonces él decía que, claro, probablemente el uso de algunos medicamentos para los mal llamados antidepresivos quizás tuvieran algún efecto, pero eso no significa que él tenía eso lo que se ha pretendido intentar priorizar que hay un déficit de la serotonina, por ejemplo. No, probablemente el medicamento pudo haber disminuido sus problemas, pero no es que tuviera falta de serotonina, tenía que ver con su historia personal, de abuso, qué sé yo. Y él da el ejemplo muy correcto de decir que no porque yo eh, muchas personas usan alcohol en la fiesta y me siento menos tímido, quiere decir que la timidez es por falta de alcohol, ¿ya? Entonces, este ejemplo que te doy yo creo que es muy decidor respecto a un montón de malos entendidos que se han instalado en la discusión de estos problemas, y hay que ser un poquito más cuidadoso y ojalá hacer más investigación para poder entonces hacer mejores programas de prevención, mejores intervenciones y mejores planes de salud pública.
Me parece muy interesante el ejemplo fundamental, o sea, final que mencionó sobre lo del alcohol en las fiestas. Creo que es una forma también de decir, hay que visibilizar lo que se ha aceptado culturalmente, porque en Claro, cierta forma hay cosas, comportamientos que quizás la gente los manejaba siempre de una forma o los atribuía a otras, pero en realidad es un tema que tiene un trasfondo y hay que visibilizarlo, hay que desarrollar políticas, como mencionaba usted, para poder llegar de mejor forma. sí, correcto. Mira, se me viene a la mente dos cosas. Primero, que entender, volviendo a lo que trataba yo de poner como base aquí en el entendimiento de esto, de lo que estamos conversando, lo que es la comunicación humana. Y la comunicación humana ocurre en un contexto y ocurre en un entorno cultural, ¿ya? Entonces, este país, por ejemplo, es multicultural, pese a que se instaló la idea de la multinación y eso a algunos no les pareció, pero pensemos en la multiculturalidad. Una persona que siempre vivió en comunidades andinas en el norte no tiene nada que ver con quienes han crecido en comunidades mapuches, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Eh, entonces, eh, a partir de ahí podemos entender lo que está pasando o sea, es muy distinto a lo que está pasando en comunidades urbanas, lo que está pasando con las juventudes actuales que están intentando tener su propia forma de hablar, su propio referente. Entonces, claro, el uso de alcohol o el uso de ciertas sustancias en ciertas fiestas, ciertos momentos de distracción, eh, bueno, es algo que está dado, ¿ya? Pero hay que discutir de qué manera eso pueda o no significar algún problema cultural o social, ¿ya? De abuso, de violencia, bueno, pero es conveniente discutirlo con cierta altura de mira porque no se puede pretender, y se ha intentado, por ejemplo, se intentó proscribir la sustancia psicoactiva y no resultó, no ha resultado. Entonces, tiene que haber otra forma de entender eso. Y me estaba recordando a propósito de lo que pasó con una discusión que se armó en el Congreso recientemente respecto de esto de hablar, ¿cierto?, de una senadora que supuestamente no tendría la ceguera que supuestamente tiene, o se ha discutido el tema del consumo de sustancias al interior del Congreso, y también otro parlamentario hablando, o la misma parlamentaria que parece que se expresó de manera realmente lamentable, y ha sido parte de nuestra sociedad, eh, también habló en términos de que el presidente tendría una enfermedad mental y lo está ocultando. Entonces, yo creo que ya es bueno que empecemos a tener un discurso un poquito menos sesgado, menos tajante, porque todos tenemos tejado de vidrio, todos podemos tener un problema de salud mental, dependiendo de las circunstancias, todos podemos necesitar ayuda de otra persona, ¿ya? Y no siempre tenemos los recursos para lograrlo. Entonces, esa es un poco mi preocupación y mi interés de seguir participando como director de salud mental de la Sociedad Chilena de Salud Mental para generar cambios en las políticas y en el entendimiento de los problemas de salud mental que tanto se habla, pero no se llega mucho a concretizar. Entonces, es Y bueno este cruce que holístico que mencionaba, perdón, este cruce es holístico es eso, es la exacto, integración más compleja, no solamente verlo como un problema de salud, sino con que hay otros factores que también influyen, tanto absolutamente, familia, hogar, absolutamente. socioeconómico, ambientales, es un Claro, integral de claro. es Claro, multifactorial no, esto. y exacto. Claro, es una pantalla, ¿cierto? Un enfoque mucho más amplio, pero también entendiendo, a diferencia de la medicina tradicional, que intenta abordar los problemas en bloque, ¿cierto? La salud pública intenta administrar los problemas y actuar qué sé yo, la vacunación, maximizar la vacunación en la población. No, los problemas de salud mental tienen que ver con la cultura, con la persona, con el desarrollo humano, y cada persona es distinta, cada persona es única. Y por eso tenemos que escuchar
su visión y sus experiencias. ¿Te fijas? Entonces, a través del diálogo, a través de la incorporación del otro, ¿ya? Entonces, este mismo diálogo que tenemos, tú me escuchas, yo trato de aportar, y quizás las personas que lo lleguen a escuchar van a tener un interés a partir de lo que estamos discutiendo, por dar su opinión, y ojalá que eso vaya ocurriendo. Hayan canales de comunicación nuevas y no los viejos planteamientos que no están resolviendo nuestros problemas. Totalmente de acuerdo. Bueno, esa es la línea también de nuestro programa, la verdad, poder movernos en lo que es visibilizar lo que es salud mental, de que es algo importante, y también desestigmatizarla, porque hay mucho estigma, como usted mencionó al principio, el tema de las etiquetas, etcétera. Es un tema muy complejo que esperamos se pueda seguir avanzando. Bueno, doctor, vamos ahora a nuestra próxima pausa comercial y volvemos en breves instantes. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com.